El día sábado me desperté y me puse a revisar Facebook porque ya tengo la edad y ¿quién rayos utiliza Facebook ahora? Y me encontré con esta publicación. Para los que no saben, Cineplanet es una cadena de cines en el Perú, la cual es, si no me equivoco, la más grande porque está en todas las partes del mundo. No del mundo, pero del Perú. La cosa que yo ya sabía que la película Lightyear tenía una escena, creo que en donde salen 2 segundos, 2 dibujos, 2 muñecas imaginarias en donde juntan sus labios para lo que se conoce socialmente como un beso. Y yo, la verdad, cuando me enteré de eso, ni siquiera sé cómo rayos me enteré, pero simplemente dije, y yo pensé que no iba a pasar absolutamente nada con esa película, aparte de ser una más en este país del calateo y en donde en los programas familiares de las 6 de la tarde salen un montón de calatos para que los niños los vean. Entonces yo dije, bueno, creo que nuestro país ya tiene la mente suficientemente abierta como para ver esas cosas en familia, entonces yo creo que un beso no va a ser la gran cosa. Pero para variar me equivoqué y en este comunicado que estaba pegado en el cine daban advertencia de que la película Lightyear tiene escenas de ideología de género. Ahora, Cineplanet es el cine que ha tenido su escándalo porque cuando comenzó la cuarentena empezó a despedir a todos sus trabajadores así como si fueran basura. Y ha tenido otros escándalos por ser un lugar en donde básicamente si eres un trabajador y te quedas limpiando la máquina de popcorn, te pagan con popcorn y forma parte de una corporación inmensa en el Perú que se llama Intercorp. Creo que absolutamente todos los peruanos lo conocemos. Solamente hace falta ir a un centro comercial y ves que absolutamente todo le pertenece a Intercorp. Básicamente Intercorp es el dueño de Perú. Intercorp también es dueño de una empresa emblema, el cual es el Banco Interbank. Este Banco Interbank tiene su torre central que todos los junios se pinta así. Entonces, he estado intentando de entender la lógica de las personas que trabajan detrás de la administración para poder vincular Cineplanet e Interbank. Forman parte de una misma corporación, pero no entiendo. Es una descripción gráfica perfecta de hipocresía y de cómo juegan con los clientes y con la gente. Me pongo a pensar de que tal vez, no sé, los administradores, gerentes, directivos de Cineplanet se levantaron en la mañana con sueño y se pusieron a hacer una reunión de Zoom. 4 hombres boomers y dijeron, vamos a tomar la peor decisión posible y vamos a hacerlo en una especie de anuncio y lo vamos a pegar en el cine. Luego Cineplanet obviamente dio su descargo de que fue un error y que lo van a sacar, etcétera, pero o sea, lo que hicieron ya está hecho y yo quiero pensar, o sea, ¿cómo rayos ocurre? O sea, para que eso ocurra ha tenido que haber premeditación y alguien ha tenido que pensar que hacer eso está bien. Pero ¿qué rayos es la ideología de género y por qué lo están vinculando a Buzz Lightyear, la película de infancia de todo el mundo? Bueno, una explicación rapidita de Google de qué es ideología de género, así como para mí, o sea, como para bruto. Ahora, la ideología de género es un término que lo que busca es de alguna manera negar y desestimar la diversidad sexual, la diversidad de género y, sobre todo, ha sido confundida con el enfoque de género, término que ha sido adaptado por organizaciones internacionales como la ONU para trabajar en beneficio de la igualdad entre seres humanos sin importar su sexo. Este enfoque busca asegurar la paridad de oportunidades, derechos y responsabilidades tanto para hombres como para mujeres, es decir, reconocer la diversidad de ambos grupos y asegurar de que el sexo con el que nacieron no sea determinante en cuanto al acceso a oportunidades y derechos. Ahora, es por esa razón que quienes defienden la postura argumentan que al hablar de género e igualdad se habla de paridad de oportunidades para todas las personas sin importar su raza, religión u orientación sexual. La ideología de género ha sido un término que está utilizándose bastante, en el que un grupo, incluso como que un colectivo, se oponían a que en la currícula escolar entra la denominada ideología de género y básicamente por un miedo, se podría decir, o un rechazo a que en los colegios se les enseñe educación sexual a sus hijos por un temor a que sus hijos empiecen su vida sexual muy temprano o que eso despierte en ellos algo, o simplemente porque dicen que son los padres los que tienen el derecho de que les enseñen a sus hijos y que no, y no queremos que les enseñen de educación sexual a nuestros hijos porque esa es nuestra tarea como padres. En primer lugar, ahora lamentablemente, y en el mejor de los casos, tal vez sí en algunas casas se habla de sexualidad y se busca enseñar e informar y educar a los niños, jóvenes, adolescentes sobre esos temas, pero el Perú es el rey del tabú y del tradicionalismo en el peor sentido de la palabra. Entonces se está enseñando a los hijos sobre educación sexual en la casa, pero dentro de los márgenes del tabú y de algunas cosas que los padres piensan que no se debería hablar. Y entonces se está dando
una educación fidedigna y real a los niños. De alguna manera se está prohibiendo que se hable de eso en el colegio, entonces los padres están teniendo el rol formativo, responsable, de darle una información correcta a sus hijos, porque sabemos que de alguna manera esas personas que dicen que no debería hablarse de sexualidad a los niños en el colegio, parece que quieren mantener a esta gente, niños, adolescentes en edad formativa, en una burbuja y de protegerlos de esos temas, y sin darse cuenta de que a un solo clic en la computadora estás inundado de cosas sexuales. Pero en la televisión, en una hora de protección al menor, y salen calas. Estamos en Latinoamérica o en Sudamérica o en sur, como quieras llamarlo. Tienes TikTok que te va a estar empujando, recomendando gente calata, incluso menores de edad. O sea, estamos bombardeados de incitación sexual por todas partes a donde vayas, y yo creo que a veces los padres quieren ser como que ciegos a esa realidad y no darse cuenta de que si los niños, los jóvenes no están teniendo una educación sexual correcta en el colegio, entonces lo van a tener en un gran porcentaje a través del internet. Entonces vas a terminar con una comunidad en donde todas las personas han adquirido su información educativa, por así decirlo, del campo sexual a través del internet, a través de pornografía. Y sabemos que esos son los peores lugares para obtener información, porque no sabes si la información es cierta, de qué fuente viene, si es malintencionada, y sobre todo sabemos que la pornografía es solamente un lugar de fantasía, se podría decir, y de cosas irreales y dañinas, te hace distorsionar el sentido de la sexualidad, etc. Entonces, si los niños, los jóvenes ya están expuestos a esto, o sea, en todos lados a que vayas, entonces yo creo que es mejor darles una información que sea real, sea cierta, sea responsable, sea profesional, para que de esa manera no ocurran problemas a futuro. Entonces yo creo que esta idea de algunos padres de querer proteger a sus hijos, no enseñándoles o no dejando que en el colegio les hablen de educación sexual basada en el respeto a todas las personas por el mero hecho de que son personas, así se identifiquen del género que se identifiquen, etc. Una educación que se basa en aceptar esas diferencias, una educación que se basa en respetar que las personas son diferentes y que hay diversidad y que todos deberían tener las mismas oportunidades. Entonces, una educación que acepta que haya diversidad, que respeta eso, ¿cómo podría estar equivocada? Lo único que va a hacer es formar gente que no tenga prejuicios, formar gente que respete a todo el mundo y formar una sociedad que integre, porque sabemos que somos diversos, pero en la diversidad también reina la fragmentación. Entonces, si no fomentamos los valores de la empatía, de la tolerancia, solamente vamos a hacer un caos total de discriminación y no vamos a llegar a ningún lugar. Si perduramos en una educación que rechaza y desnormaliza la diversidad, ya sea sexual, de género, etc., vamos a engendrar y vamos a crear ciudadanos y personas que simplemente van a rechazar todo lo que sea diferente a su idea de normal que ha sido enseñado en el colegio, y simplemente va a empezar a discriminar a la otredad, porque ese desconocimiento, lo desconocido, lo que no conoce, va a generarle temor, y el temor genera odio. Y en esa misma línea, si no queremos que nuestros hijos sean educados en temas de sexualidad, ya sean por temas X de que creemos tal cosa o que nuestras creencias no dicen tal, pues a futuro eso solamente va a traer los peores resultados, porque esos niños, esas niñas, esas personas van a obtener su educación sexual a través de internet, a través de pornografía, a través de los peores lugares, y así en el futuro no van a saber sobre los diferentes métodos anticonceptivos, las maneras de protegerse de enfermedades venéreas, de ITS. No van a tener esos recursos, no van a tener esa información, porque toda la información la han sacado de internet, de fuentes que realmente no se pueden confiar. Y vamos a terminar con jóvenes que son padres, con madres que son abandonadas, con hijos sin padres, y simplemente haciendo que la pobreza perdure, y con una tasa de jóvenes que está adquiriendo enfermedades venéreas como VIH, etc. ¿Y por qué? Porque no tenían la información y no sabían cómo protegerse de esas enfermedades, porque en el colegio no se los dijeron, porque en su casa no hubo una crianza responsable, y porque como se mantiene en un tabú, ya que no se habla de eso, genera vergüenza, genera miedo, entonces no se pregunta, no se habla, y esa es la peor combinación, es un caldo de cultivo para lo peor de un país. Y solo decir que a mí en el colegio sí me enseñaron como que algunas cosas
de VIH, de enfermedades de transmisión sexual y la manera de protegernos de eso. De alguna manera se apelaba a la abstinencia porque siempre ha tenido un corte religioso los colegios públicos en el Perú, a pesar de que es un país laico. Te puedes cuidar de esta manera, pero no lo hagas, mejor no. O sea, es como que sí, pero no. No es muy clara la información. Gracias por la intención, pero hay muchas cosas que no nos han dicho en el colegio. A mí, por ejemplo, jamás me dijeron que en caso de que hayas estado en una situación de riesgo, ya sea por relaciones sexuales que no hayan sido consentidas, por violaciones, o simplemente, no sé, tal vez fuiste a una fiesta, estabas ebrio, ebria y despiertas en un hotel, o sea, sin ropa y es como que, ¿qué ha pasado? No sé, jamás me dijeron ni me dieron la información, ni a mí ni a nadie en mi colegio, de que tú puedes ir a un hospital e ir a emergencias, decir que has tenido una situación de riesgo y ni siquiera necesitas explicar qué ha pasado, ha sido una violación, etc. Simplemente he tenido una situación de riesgo y te tienen que proporcionar un procedimiento de PEP, si no me equivoco, en el que lo tienes que consumir en menos de 72 horas para poder prevenir de la mejor manera cualquier infección de VIH, por ejemplo. Entonces son cosas tan importantes, Dios mío, que no nos han dicho en el colegio y no nos la dicen, simplemente no sé por qué. Entonces yo me enteré de eso hace poco y dije, ajá, voy a difundir esta información de todas las maneras posibles para que si conoces a alguien que tal vez ha sido víctima de violación o ha tenido simplemente algo pasado, lo emborracharon, etc., tienes 72 horas para ir a un hospital grande, a ir a emergencias, porque esto es una emergencia, y decir que has estado en una situación de riesgo y ni siquiera tienes que explicar qué ha pasado, cómo es tu vida, simplemente tienen que atenderte y poder brindarte la información de este profilaxis del PEP para evitar cualquier complicación a futuro. Entonces es un tema muy amplio del que me gustaría hablar mucho más y seguramente lo voy a hacer en otros videos, así a las personas les guste o no. Básicamente eso quería que sea sobre Lightyear, pero se transformó en una mezcolanza. En fin. Bueno, eso es todo. Ya voy a seguir subiendo más videos después. Sigo esperando sus ideas. Si tengo algunas, les estoy escribiendo. Las voy a hacer en un futuro. Bueno, eso es todo. No sé cómo voy a editar este video porque bla bla bla. Chao.